bienvenido a una nueva entrega más de este repertorio contra la apertura Caro-Kann. Hoy vamos a luchar contra la variante más empleada de los maestros, así que estate muy atento porque yo soy Paul Sabriá y esto es Ajedrez 2000. Empezamos con E4, C6, D4, D5. Nosotros jugamos con F3 y estamos viendo aquí la jugada E6, donde tras caballo C3, porque recuerda que las negras están amenazando la captura en E4 seguido de dama H4 jaque, seguimos con caballo F3 para defender nuestro centro y aquí hemos analizado en el vídeo anterior casi todas las opciones de las negras excepto alfil B4 que es la variante principal y la más elegida para los maestros en general también contra nuestro sistema con F3. Sin embargo, también quería mencionar rápidamente una última opción que no mencioné en el vídeo anterior y que tampoco es alfil B4 porque es la tercera jugada más empleada aquí para las negras, que es D por E4, y no la mencioné porque me parece un error bastante grande estratégicamente hablando, porque tras la captura de peón, dama H4 no es amenaza porque el peón está bien defendido y seguiríamos con G3. Si aquí las negras juegan con alfil B4 para amenazar otra vez la captura en C3 seguido de dama H4, entonces conseguimos esa casilla para nuestro caballo, también la columna F para nuestra torre y lo tenemos todo tras caballo F3, tenemos una clara ventaja y lo mismo tras, por ejemplo, caballo F6, caballo F3, donde seguiremos con alfil D3, enroque corto y clara ventaja. En caso de que las negras nos jueguen con C5, entonces importante ganar espacio con D5 y tras la captura podríamos capturar de peón con clara ventaja o mi recomendación incluso es llegar a un final tras dama por y peón por donde es muy difícil aquí defenderse con negras. Seguiremos con caballo F3, alfil F4 y enroque largo para apoyar nuestro peón de pasado y tenemos muchísimas ideas con caballo B5 para entrar en C7 o también jaques molestos con alfil B5. Tras alfil F5 simplemente nosotros ignoraríamos el peón de C2 si lo quieren capturar las negras que lo capturen deberán perder aún otro tiempo más y están atrasadas en desarrollo y nosotros seguiremos igualmente con jugadas normales con una clara ventaja. Por tanto, la captura en E4, que es la tercera jugada más empleada, no nos preocupa para nada y ahora sí pasamos a analizar la variante que nos ocupa en este vídeo, que es la principal, alfil B4, donde las negras, otra vez me repito más que un periquito, quieren capturar en C3 y luego en E4 para seguir con dama H4 jaque y capturar ese peón CTD4. Cuidado con esa idea táctica que voy a repetir 1000 veces más y por favor no te la dejes. En esa posición, tras alfil B4, las blancas han intentado 1001 jugadas. Las principales son alfil E3, alfil F4, alfil D3 y A3. Nosotros no vamos a jugar ninguna de esas 5. Vamos a jugar con alfil D2, una jugada que me encanta en esta posición y seguro que va a sorprender porque no está entre las primeras opciones. Y vamos a analizar aquí todas las opciones de las negras, que pueden ser la captura en E4 o capturar primero en C3 para luego capturar en E4 y otra vez renovar la amenaza. Otra jugada sería caballo F6 y por último veremos la opción principal que es caballo E7 y también veremos caballo D7 porque vamos a transponer también a la variante principal con caballo E7. Vamos a empezar con alfil por C3, donde tras alfil por C3 las negras quieren capturar en E4 y aquí encontramos como primera opción 155 partidas con F por E4, el error más frecuente de las blancas que permiten ese jaque de H4 que vuelvo a repetir, donde tras dama por E4 las negras consiguen muchísima ventaja y nosotros no vamos a caer y seguiremos con caballo H3, una jugada que me encanta en esta posición. Nuestra intención ahora es que tras dama H4 simplemente seguiremos con G3 y capturaremos luego el peón D4 porque la dama ya no puede seguir defendiendo el peón. Si las negras no hacen nada, por ejemplo, jugada normal de desarrollo, capturamos el peón D4 y contra dama H4, esa es la idea de caballo H3, seguir con caballo F2. Por tanto, las negras una E2 o capturan el peón de F3 o defienden su peón central. En caso de la captura en F3, seguimos con dama por F3 y la partida podría seguir caballo F6, alfil D3, jugadas normales, caballo D7, enroque, enroque y torre a E1, donde a cambio de un simple peón tenemos ventaja en desarrollo, coordinación, pareja de alfiles, mejores piezas y mejor
todo. Así que clarísima ventaja y muchísima compensación a cambio de un simple peón, donde nosotros seguiremos con caballo F2 y caballo G4 o caballo E4 en algún momento. Y si las negras en algún momento nos juegan con caballo D5, jugaremos con alfil D2 y luego echaremos otra vez para atrás a ese caballete. Las negras tienen muchísimos problemas de espacio y sobre todo lo nota este alfilete que está aquí encerrado en esa estructura tipo francesa y no sabe cómo salir. Por tanto, simplemente si las negras capturan en C3 para luego capturar en E4, no caemos a la tentación y jugamos con caballo H3. Si las negras directamente capturan en E4, otra vez no juegues F por E4 porque tras alfil por caballo volvemos a lo mismo de siempre, se dama H4, pero aquí sí podemos capturar de caballo perfectamente porque ahora dama por D4 no es posible debido a C3 ganando una pieza y tras el cambio alfil por D2, dama por D2, tenemos ventaja de espacio, tenemos ventaja de desarrollo y un plan muy claro con enroque largo y empezar a tirar esa avalancha de peones en el flanco de rey de las negras. Por tanto, clara ventaja también tras el cambio en E4 directamente. Y vamos a ver rápidamente qué sucede tras caballo F6, donde, como siempre contra ese caballo F6, transponemos a un tipo de posición tipo francesa, pero en ese caso otra vez una versión muchísimo más favorable, ya que tras D5, caballo D7, F4, las negras rompen con C5, una idea que ya hemos visto mil veces para seguir con caballo C6, dama B6 y poner presión a ese peón de D4. Lo que sucede aquí es que nosotros no vamos a seguir con la variante principal caballo F3 porque esa posición es teórica con este alfilete en F8 y este alfilete en C1, una posición que ya hemos analizado en el vídeo anterior. Pero ahora este alfil está en B4 y tras caballo B5 forzamos el cambio de alfiles y ahora este alfil que antes estaba en F8 defendiendo la debilidad de D6 pues ahora no está y simplemente las negras se han quedado con esa debilidad. Ese caballo va a venir aquí, va a ser muy molesto y tenemos clara ventaja, por ejemplo, tras enroque. Como el caballo puede ir siempre, podemos empezar con caballo F3, C3, alfil D3 y ya cuando queramos caballo D6 con clara ventaja otra vez. Por tanto, cuando juegan la variante con alfil B4, no es recomendable para las negras luego decir, pues vuelvo a ese esquema tipo francesa con caballo F6, no. Si juegas con alfil B4, cuidado porque cuando me juegue C5 te jugaré caballo B5. Así que ya pasamos en las variantes principales. Vamos a ver caballo D7. No es principal, pero como transpondremos a la principal la he dejado para el final. En ese caso, nosotros, en vez de jugar, porque contra caballo E7, jugaremos primero A3 y luego alfil D3. Y contra caballo D7 lo haremos al revés. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué empezamos ahora con alfil D3 y no con A3? Muy importante, porque cuando llega el caballo en E7, corta, bloquea a la dama de esa diagonal y por tanto la dama no podrá ir a H4, pero ahora sí, y tras A3 podría venir alfil por y peón por, esa idea que ya hemos repetido mil veces. Y dirás, bueno, pues jugamos la misma de antes, caballo H3. Claro, y esta posición la hemos visto con este caballo en B8 y este peón en A2. Pero las negras ahora llegan con el caballo en D7, que es un tiempo de desarrollo útil, y el peón de A3 no sirve de nada y no compensa ese tiempo de desarrollo. Por tanto, la posición es distinta, es muy compleja y por tanto no va a ser ahora mi recomendación. Donde tras caballo D7 empezaremos con alfil D3. Jugada fácil de recordar porque lo que estamos haciendo es defender este peón con nuestro alfil. Por tanto, las negras ya no pueden jugar F por y dama H4 porque no tendrán forma de poder capturar el peón de 4. Y ahora contra caballo E7 ya jugamos A3 y las negras pueden jugar alfil A5 o alfil por C3. En cualquier de ambos casos transponemos la variante directamente con caballo E7. Así que caballo E7 es la variante principal y en ese caso nosotros empezamos directamente con A3 para obligar ese alfil a tomar una decisión ya sin miedo a los dama H4 porque hay un caballazo en E7 bloqueando a esa dama y las negras podrían jugar con alfil A5 o con alfil por C3. Vamos a empezar viendo qué sucede tras alfil por C3, donde en ese caso voy a recomendar un plan muy interesante que es dama de 2, caballo de 2 y enroque largo y luego tirar el peón H. Lo vamos a hacer contra todo. Va a ser el único caso en esa línea con alfil B4 que no vamos a jugar con el alfil en D3. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo jugar con el alfil en D3?
Te lo muestro muy rápidamente. Tras enroque, si sacamos el alfil por D3, las negras generalmente juegan con caballo D7 y estamos muy bien. Pero tienen un plan aquí muy molesto, que es jugar B6 y seguir con alfil A6 para cambiarnos esta parejita de alfiles, que es una de las principales ventajas que tenemos nosotros en esta posición. Y las negras están quedando bastante bien tras ese alfil A6. Y si seguimos con dama E2, jugarán A5, renovando nuevamente esa amenaza alfil A6 que no se puede evitar. Por tanto, voy a recomendar tanto con enroque, con B6, da igual, simplemente comento planes, no jugadas concretas. Simplemente nosotros seguiremos con dama de 2 y caballo de 2. Por ejemplo, dama de 2, si las negras siguen con alfil A6, pues caballo de 2. Y así evitamos el cambio de alfiletes y como queremos enrocar largo, no hace falta que saquemos este alfil rápidamente. Las negras podrían optar por dos planes, o enrocan corto o enrocan largo. Vamos a ver primero enroque corto. Nosotros no nos importa, seguimos con enroque largo y seguimos con ese plan que hemos comentado, que es caballo de 2, dama de 2, enroque y subimos el peón H hasta la cocina. Las negras aquí podrían seguir, por ejemplo, con torre C8 y tras H5, si nos dejan jugar H6, pues será perfecto. ¿Por qué será perfecto? Imaginemos una jugada, que sé yo, cualquiera. Tras H6, G6, ¿qué sucede aquí? Que las negras han debilitado todas las casillas del color negro, que es el mismo color que nosotros tenemos con este alfil, que podemos controlar. Y además las negras no tienen un alfil negro oponente que contrarreste la fuerza de este. Por tanto, muchísima ventaja. Y generalmente no se van a dejar jugar H6 y ellas jugarán H6. Pero en ese caso crean un punto de ruptura y jugaríamos G4 con idea de G5. Es un plan devastador cuando el rey está en corto, abriendo su posición en canal con clara ventaja. Evidentemente las negras podrían intentar jugar con F6, pero entonces el peón D6 es muy débil, la casilla G6 es muy débil y aparecen jugadas tipo caballo F4 donde amenazamos el alfil y el peón de E6 contra alfil por vendría la intermedia, caballo por E6 ganando. Por tanto, un plan muy fuerte contra enroque corto, subir el peón H y contra H6, G4, G5. Y si las negras deciden enrocar largo, por ejemplo, tras caballo D7, enroque, dama C7, por eso creo que jugar P6 y alfil A6 es más flexible que enrocar directamente, que también podría suceder, pero el plan sería el mismo. Dama E2, enroque largo, caballo E2, H4, H5 y seguramente terminaríamos a la posición que acabamos de ver. Ahora las negras podrían o tendrían la opción extra tras H4 de enrocar largo, si enrocar corto lo acabamos de ver, enrocar largo y nuestro plan solo cambia por un factor. Si podemos jugar a H6, jugamos a H6. Lo que pasa que ahora tras H6 ya no lo vamos a jugar con G4, G5, que es un plan fuerte y eficaz también en esta posición. Sin embargo, ya no tiene tanto sentido abrir el flanco porque el rey ya no está ahí, está en el otro lado. Es un buen plan para tratar de debilitar la posición de nuestro oponente, pero aquí el mejor plan que existe es dama E3, seguido nuevamente de intentar mejorar nuestra pieza, que es la pieza que no tiene el rival, que es este alfil de C3, que puede controlar las casillas negras a diferencia de nuestro oponente, y por eso dama E3 permite un pase genial, que es alfil E1, alfil G3, un plan muy fuerte donde este alfil desde la diagonal H2, B8 sería criminal y tendremos una ventaja más que cómoda en esta posición, clara ventaja nuevamente. Por tanto, además es un plan muy sencillo donde simplemente debemos recordar dama de 2, caballo de 2, enroque largo, subimos el peón H y luego si el rey está en G8 jugamos G4, G5. Si el rey ha ido largo jugamos dama E3 para maniobrar con alfil E1 y alfil G3. Acabamos de ver caballo E7, A3 y la captura en C3. Sin embargo, la variante súper principal sigue con alfil A5 y en ese caso jugaremos alfil D3 sin temer a la captura del peón en D4, que sería un suicidio para las negras, ya que tras dama H5 amenazamos el alfil. Si alfil B6 seguimos con enroque largo, caballo F3, a cambio de un solo peón tenemos 1000 tiempos de más. Por eso ventaja decisiva en esta posición. Solo las negras tienen dos formas de jugar aquí, que son con caballo D7 o con enroque. Nuestro plan va a ser distinto. Vamos a empezar viendo qué sucede tras enroque, donde seguiríamos con E5 en ese caso, aprovechando que el rey está en G8 y que
Como veremos, habrá muchos golpes con alfil por h7. En esta posición, para tratar de entenderla, nosotros simplemente jugaremos con f4, caballo f3 y enroque, y tenemos muchísima ventaja de espacio, buen desarrollo y un juego muy fácil. Por eso las negras, si quieren hacer algo o encontrar algún plan, necesitan jugar en algún momento f6 o romper la posición también, ese centro de peones, con el avance c5. ¿Qué sucede? Que ahora c5 simplemente capturamos el peón, seguimos con b4 y nos quedamos con peón de más. Y si f6 sería una jugada posible, seguiríamos con f4, caballo f3, enroque, y tranquilamente aquí vamos a quedar un poquito mejor. Entonces, he estado analizando otras opciones para las negras y me parece muy interesante la jugada alfil b6, y es la que quería sobre todo mencionar, la variante quizás crítica o la que pondría en cuestión nuestro plan, porque es verdad que las negras, si quieren jugar con c5, también podrían jugar caballo d7. Sin embargo, este plan lo vamos a ver directamente sin enroque. Tendría más sentido jugar directamente caballo d7 y luego ver si queremos enrocar o golpear. Lo que sucede aquí también es que si las negras juegan alfil b6 para romper con c5, porque quieren jugar con caballo c6, porque el caballo en d7 no presiona ese peón de d4. Además, también nos tientan a jugar con caballo e2, que es una jugada que ya he dicho que no me gusta mucho en combinación con el alfil en d3, entre otras cosas porque, aparte de que el caballo pierde también muchísimo potencial en el ataque, cuando está en f3, jugadas como caballo g5 son muy peligrosas y también tiene buen control sobre el importante punto de e5 cuando las negras rompen la posición, pero es que además cuando las negras juegan con c5 también tendría la amenaza c4 y este alfil no podría ir a ningún lado. Por eso aquí mi recomendación es de f4, donde otra vez jugaremos con caballo f3 enroque, logrando muy buena posición. Y es que si las negras pierden tiempos jugando alfil por d4, vendrá un bombazo terrible con caballo f3, alfil por c3, y ya directamente cuando el caballo está en f3 y el alfil está en d3, siempre hay que pensar en esa jugada alfil por h7, que es un cañonazo. No viene mate directamente, cuando en muchas ocasiones sí es mate esa secuencia. Ahora simplemente la posición será terriblemente compleja, pero las complicaciones serán a nuestro favor. Tras rey por caballo g5 jaque, jugadas como rey h6, no perdemos tiempo capturando f3 porque ya está viniendo mate con dama g4, dama h4, alfil por rey por, y la amenaza dama h4 y dama h7 es inevitable. Solo las negras podrían intentar torre h8 para controlar h7, pero entonces caballo por f7 gana. Las negras podrían intentar salir por g6. En ese caso sí capturamos el alfil porque no hay una secuencia de mate directa, entonces sí ganamos al menos una pieza. Es decir, nos quedamos con una pieza de más, no con dos, que nos quedamos con dos cuando las negras pueden capturar en d2 también. Entonces aquí amenazamos dama de 3 jaque, donde contra caballo f5 jugaremos g4 y contra f5 capturaremos el paso. Entonces única jugada para las negras es f6. Capturamos en f6, damos jaque, rey g7 no es posible por dama h7 mate, f5 es demasiado peligrosa, única jugada aquí caballo f5, seguimos con g4, peón por, todo muy forzado, torre por y enroque largo, y tenemos una pieza de menos pero muchísima compensación y una clara ventaja. Todas las piezas negras siguen aún en la primera fila tomando una cañita y además este rey está en el centro de vacaciones, por tanto, muy buena posición, muy buena compensación solo por una pieza. Así que una jugada crítica que le gustaba a la máquina era rey g8, porque no veía un mate. Tras dama h5 no vamos a perder tiempos ahora capturando en c3, porque tras de f6 deberíamos luego volver con el caballo y nos quedamos simplemente con pieza de menos, pero dama h5 viene amenazando mate. Las negras intercalan evidentemente el cambio de alfiles y se quedan con dos piezas de más, importante. Y ahora está viniendo dama h7 mate, por eso única jugada es torre 8. Ahora no es mate, ya que las negras podrían defenderse con caballo g8, capturamos en f7, rey h8, dama h5, rey g8. Y podríamos repetir en esta posición, sin embargo existe un bombazo. Las negras no tienen ninguna jugada, solo caballo f5 para tratar de desarrollar un poquito sus piezas. Por eso aquí el bombazo viene con g4, una jugada preventiva
que previene ese caballo de F5 y prepara el pase de la torre de H o de a G3 mediante esa maniobra torre G1, torre G3 y torre H3 para amenazar dama H8 mate. Y dirás, bueno, es que necesitamos 1000 tiempos para lograrlo, sí, pero las negras no se pueden mover. ¿Por qué? Si quieren desarrollar las piezas, simplemente nosotros estamos a tiempo de maniobrar. Y si quieren venir con la dama, no es posible, porque, por ejemplo, tras dama 5 jaque B4, la dama necesita defender la torre, porque dama por E8 está viniendo con mate. Entonces podrían primero mover la torre para luego mover la dama. No, tampoco, porque la única casilla que tiene la torre es F8 e increíblemente no se puede por dama H7. Así que en esta posición la captura de D4 vendría caballo F3 seguido de alfil por H7. Y si las negras juegan con C5, caballo F3, otra vez amenazamos el golpe de alfil por H7. Si las negras lo evitan simplemente ante cualquier jugada tipo caballo B5 para venir con caballo D6 y defender el peón de D4, ya tendremos una clara ventaja. Por tanto, otras jugadas que no sean alfil B6, como digo, quizás pueden intentar también caballo D7 aparte de F6 y es el plan que vamos a ver ahora. Así que ya pasamos a la variante final con caballo D7, donde ya no tiene ningún sentido seguir con E5, porque ahora tras alfil B6 este peón ya no existen sacrificios con F4, caballo F3 y alfil por H7, porque el rey no está en G8 y solo lo podemos defender o aparte de con alfil E3, que es una jugada que no queremos hacer ahora mismo. Tras caballo E2 simplemente ya sabemos que esta combinación no nos gusta, ya que vendría C5 con ideas tipo C4 y las negras están quedando más que bien, tienen clara ventaja. Por tanto, mi recomendación, ya que aquí la jugada principal con muchísima diferencia es caballo E2, es F4 en esta posición. Nosotros siempre sacaremos el caballo por F3 en vez de por E2, que es la idea de esta línea, porque en F3 es muy agresivo y en E2 está muy pasivo. Por tanto, jugaremos esta línea en una versión mejor con el caballo en la mejor casilla que tiene. Claro, ahora si las negras, por ejemplo, siguen con alfil B6, es la jugada que vamos a ver, que es caballo F3. Es la jugada que vamos a ver porque F4 no hay ninguna partida en Lichess. Solo hay 2 partidas en la base de datos de Chess Base de alta competición y los 2 maestros aquí con piezas negras jugaron alfil B6. Otra jugada que me parece interesante es la captura, pero tras caballo por, alfil por y dama por simplemente es clara ventaja de espacio. Seguiremos con caballo F3 y enroque largo. También podríamos enrocar corto, pero enroque largo me parece muchísimo más atractivo con esas ideas tipo H4, H5 y caballo G5 para venir a dar mate. Y las negras también podrían cambiar en C3 y luego en E4, pero también revisando esta posición simplemente tenemos ventaja de espacio y parejita de alfiles y también es clara ventaja. Así que pasamos ya directamente a ver qué sucede tras alfil B6, porque ya sabemos que contra enroque jugaremos E5 y tras caballo F3 alfil por H7 será amenaza y si las negras se defienden seguiremos con enroque largo, con una posición, perdón, enroque corto con una posición muy cómoda. Por tanto, alfil B6, caballo F3 y aquí la idea de las negras, ya sabemos que contra enroque 5 es romper rápidamente el centro con C5. Ambos maestros jugaron así y aquí es muy importante jugar caballo B5 para amenazar caballo D6 y obligar a las negras prácticamente a enrocar, donde ahora sí jugamos con E5. Siempre jugamos E5 cuando el rey está en G8. Siempre contra enroque jugamos E5. ¿Por qué? Porque ahora alfil por H7 se amenaza, por ejemplo, si C4 o C por D4, alfil por H7 viene ganando, rey por, caballo jaque, ya sabemos que rey H6 viene esa secuencia, rey G8 viene dama H5, también terminaremos dando mate, y rey G6 viene dama G4 amenazando caballo por E6, y tras F5 podríamos, entre otras, supongo, jugar simplemente dama G3, amenazando caballo por E6 y el rey no se puede escapar de esta situación y las negras estarían perdiendo. Por tanto, la amenaza tras E5 es muy fuerte. Única jugada para las negras, bueno, tienen 2, H6 o F6, pero me parece que F6 va más con el espíritu de esta línea. Simplemente contra H6 podríamos jugar cualquiera, tipo C3, ya que este caballo tiene la casillita de D6 asegurada, con clara ventaja. Y luego también, entre otras ideas, aparte de enroque, también podría venir ideas con G4, G5 y jugar con el rey en el medio o enrocar largo en algún momento.
Entonces F6 es la jugada que tiene sentido, donde en ese caso he encontrado un plan que me gusta muchísimo. Bueno, jugaríamos primero con C3 nosotros. Y ahora, tras caballo C6, que es la jugada que es partida entre maestros ahora, una jugada muy lógica, donde muchas veces las negras lo que pretenden con ese C5 y ese F6 es amenazar ese golpe táctico que quizás ahora no funcione, pero así también lo conoces, es importante en estas estructuras, tras enroque, peón por, y el truco existe con caballo por E5, donde tras caballo por y caballo por, perdón, se me ha ido la olla, primero golpear en D4 y ahora sí caballo por E5, donde tras peón por ya no es amenaza porque el alfil tiene esa diagonal cubierta. Claro, ahora quizás existiría el contragolpe, el contratruco con alfil por H7 seguido de dama H5, sin embargo, no es lo que quiero comentar, simplemente quería que conocieras ese truco de la presión en E5 con un alfil o una dama en B6 cuando el rey está en G1. Pero nosotros vamos a jugar de una forma muy distinta contra caballo C6, no voy a proponer enroque, sino H4, una jugada que ya es novedad en esta posición, es una jugada que me encanta. La idea es jugar caballo G5 de sacrificio y no voy a desarrollar todas las líneas porque no terminaríamos nunca, solo quiero que veas el peligro de esta posición. Por ejemplo, tras C por D4 podría venir caballo G5 directamente, amenazando el golpe en H7 y tras peón por H por, amenazando golpes en H7 nuevamente, también irías con dama H5 y tras G6 podría venir torre por H7, seguido de alfil por G6 y dama H5, o si rey por H7 pues simplemente es mate con dama H5, seguido de dama por G6 y dama H7 mate. Por eso esa idea de caballo G5, H4 para caballo G5 me encanta, creo que única jugada para las negras prácticamente es H6, pero nosotros de igual forma jugaríamos caballo G5. Existen aquí complicaciones brutales que no voy a desarrollar, pero simplemente el peligro de la posición negra es terrible y existe muchísima compensación a cambio de esa pieza. Por ejemplo, H por vendría directamente la jugada dama H5, amenazando el mate, y tras F5 el mate viene con alfil H7, jaque, rey H8, alfil G6, jaque con la dama, rey G8 y dama H7 mate. Y si F5, H por, seguido de G6 y dama H8 es inevitable, ya que tras G6, dama por G6 es mate o también dama H7. Bueno, ideas de mate muy fuertes y si peón por, H por G5, tenemos pieza de menos, pero es que el ataque es brutal. Está viniendo peón por ejemplo, si peón por, pues peón por, está viniendo dama G4, dama H5 y hay ideas de mates que son muy difíciles de parar aquí para las negras. Si te ha gustado el vídeo, simplemente dale like y suscríbete al canal para darle apoyo y que pueda hacer muchísimos vídeos más como este. También te recomiendo que le des clic a la campanilla, así podrás estar informadísimo de todo el contenido que está por llegar. Ahora sí, nos vemos en la próxima entrega.